Bien, estamos en el segundo bloque de Mejor Energía TV. Este es nuestro programa número 85. Vamos a hablar del sector químico, del sector petroquímico aquí en la República Argentina. Bueno, una coyuntura repleta de posibilidades, siempre con ese desafío macroeconómico, vectores de crecimiento claros en este primer tramo del año, con algún salto en la comercialización, con ese frente exportador incipiente e importante también, atado en algunos tramos también a la industria oil and gas y al resto de la cadena de insumos. Y estuvimos hablando con un referente del sector, Jorge de Zabaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Bueno, en una entrevista que tenemos para compartir con ustedes, donde de Zabaleta traza un panorama de este momento, también cruzado por los debates a nivel nacional en el Congreso de la Nación, el régimen de inversiones también en debate en el Senado. Bueno, parte de lo que hemos estado hablando con Jorge de Zabaleta, el referente de esta Cámara importante, de este vector económico a nivel nacional. Sin más, compartimos entonces la entrevista que estuvimos desarrollando con Jorge de Zabaleta, director ejecutivo de la Cámara Química y Petroquímica aquí en la República Argentina, que nos decía lo siguiente. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, buenos días, gracias por el llamado. Bueno, queríamos tener un cuadro de situación de lo que están viendo desde la Cámara, bueno, indagar un poquito también en la composición, la integración y, bueno, conocer un poco cómo están en este primer tramo del año en función de la cuestión económica, la cuestión política. ¿Cómo definirías este momento del sector? Bueno, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica es una cámara que tiene 75 años, fundada en 1949, porque la historia de la química y la petroquímica en Argentina es muy rica. Permíteme que te haga esta primera Por introducción. supuesto. La primera planta petroquímica de Sudamérica fue construida en Argentina en 1942, impulsada por el general Sabio para fabricar tolueno sintético, que era un combustible sintético durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual Argentina, como muchos países del mundo, estaban escasos en el acceso a muchas materias primas. Dicho esto, es una cámara gremial empresaria que reúne a todas las cámaras, a las compañías químicas y petroquímicas del sector. La adhesión es voluntaria, de tal manera que nosotros tenemos 170 socios, pero representamos, si sumamos los socios nuestros, tenemos más del 80% del valor del mercado químico y petroquímico de Argentina. Involucra a casi todas las empresas multinacionales radicadas en Argentina, nacionales grandes y muchas pymes que producen productos químicos de performance, o sea, hay un desarrollo bastante importante. ¿Cómo estamos viendo estos meses del año 2024? Bueno, seguimos con la misma tendencia que tiene la industria en el sector, con algunos, nosotros decimos algunos altibajos, porque depende a dónde vayan los productos químicos. La industria química y petroquímica es industria de industrias, o sea que nosotros es muy difícil que encuentres un producto químico en la góndola. Puede ser que compre un ácido muriático, puede ser que compre algo en una ferretería, pero nosotros somos industria de industrias. ¿Qué fabricamos en el sector nuestro? Plásticos, que plástico va a alimentos, a construcción, a automotriz. Fabricamos materias primas que van a espumas de poliuretano, que van a colchones, que van a asientos de autos, artículos de limpieza, gases industriales, oxígeno, nitrógeno, ácidos y bases que van a cualquier tipo de industrias metalúrgica, y a la industria, por ejemplo, de gas y petróleo van muchos productos químicos, de tal manera que depende a dónde vamos, es lo que está pasando en el sector. O Claro. sea, yendo a la industria de alimentos, la caída es menor, porque la gente sigue comprando alimentos, aunque sean de segundas marcas, con lo cual entonces los envases son necesarios, las protecciones son necesarias y muchos de los elementos que nosotros proveemos a la industria son necesarios. Hay industrias que están muy preocupadas, como la industria de la construcción, que bajó más del 50%, que es una de las más impactadas, en la cual todos aquellos productos petroquímicos y químicos que van a la industria de la construcción tienen una baja del mercado entre el 40 y el 50%. Cuando miramos todos y hacemos un promedio,
probablemente estamos entre un 10 y un 15% hacia abajo, que, digamos, preocupa, pero es un sector en el cual tiene mucha resiliencia. Ujú. ¿Por qué tiene mucha resiliencia? Porque es un sector que tiene mucha inversión de base para poder producir todos estos productos químicos, de tal manera de que aquí no vas a encontrar cierre de fábricas, no vas a encontrar así movimientos, o sea, vas a encontrar suspensiones de personal, pero no es muy difícil que encuentres que se esté echando personal a la calle, porque cuesta mucho formarlo, y como cuesta mucho formarlo, porque es un proceso muy complicado, todas las empresas hacen los esfuerzos, Claro, eh, mm, todos los esfuerzos posibles para que la gente pueda permanecer en las listas de trabajo en sus empresas. claro. 15% respecto de que, digamos, comparado interanualmente. Comparado interanualmente, o sea, si uno hace un promedio del año pasado, Ujú, generalmente lo que también se bajó un poco fueron las exportaciones, porque no comenté esto, pero es un tema geopolítico. ujú, Hay mucha producción de productos químicos, la demanda en el mundo no, estos últimos 2 años no ha sido la esperada, de tal manera de que hay muchos centros de producción como China. China, para darte una idea, en química y petroquímica consume el 50% de los productos que se producen en el mundo y produce el 50%. O sea, China es un monstruo en muchos aspectos, pero es un monstruo también en la industria nuestra. Y ujú. cuando la demanda baja un poco, es una maquinaria tan grande que tienen que salen a vender por el mundo y eso a veces impulsa los precios hacia abajo y nos deja un poco desacomodado para las exportaciones. Claro. Esto es lógico y es lógico que así suceda porque nuestra industria es una industria de oferta y demanda. De tal manera que cuando la oferta es alta, tenemos precios altos que nos acompañan. Cuando la demanda es baja, tira los precios hacia abajo. Y a nivel regional, ¿cómo se da esa inserción en los mercados de Sudamérica? Bueno, nosotros en Mercosur tenemos un socio fantástico que es Brasil. O sea, Brasil es un gran productor, pero es un gran consumidor de productos químicos y petroquímicos. ¿Qué ventaja podemos nosotros tener en, en Argentina? Es que tenemos los hidrocarburos, o sea, cuando decimos hidrocarburos, estoy hablando fundamentalmente de gas natural y sus líquidos de gas natural, no quiero dar una clase de química, pero digamos, el gas natural como sale del pozo, no solo es metano, que es la mayor proporción que tiene el gas, sino que tiene líquido de gas natural, etano, propano, butano y gasolinas naturales, las cuales son materias primas petroquímicas. Argentina tiene, gracias a los no convencionales, que después voy a volver más adelante, tiene afortunadamente una competitividad muy grande en el valor del gas natural promedio, mucho más bajo que Brasil, lo cual permite que tanto sea usado como materia prima o usado como servicio, el gas natural le da una competitividad bastante importante al sector nuestro, que es un neto exportador a Brasil en muchos de los productos. Bien, me imagino que están siendo con mucha expectativa todas las posibilidades de, bueno, de inserción en Sudamérica con las obras de infraestructura, todavía cuestiones pendientes para saldar con la macroeconomía. ¿Cómo trabajan en la cadena de valor, digo, desde la mirada de la Cámara, para, bueno, efectivamente agregar valor? Está ese debate muy, muy claramente en este momento planteado. Por un lado, el crecimiento de los no convencionales que vos mencionabas y esas oportunidades de agregar valor que tiene el país en función de esas variables macroeconómicas. ¿Cómo analizan y cómo trabajan ese escenario desde la perspectiva de la Cámara? Bueno, afortunadamente Argentina, te lo digo porque muchos a veces ven medio vaso vacío y nosotros en nuestro sector vemos medio vaso lleno. ¿Y por qué vemos medio vaso lleno? Por todo lo que te comenté antes. Somos los primeros que empezamos a fabricar la petroquímica, en la década del 40, primer planta petroquímica, las primeras refinerías que fueron construidas a principios de siglo que permitieron no solo producir combustible, sino que las refinerías también producen cortes que se usan en la industria petroquímica y nosotros, Argentina fue el primer gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires en los años 50.
Esto permitió el movimiento de gas y el movimiento de la refinación del petróleo, permitió que hubiera en los años 50, 60 y 70 olas de inversiones en la industria química y petroquímica, que permitió un desarrollo bastante importante que la posicionó regionalmente. ¿Mm? La última ola que tuvimos nosotros fue al final de los 2000, con la expansión, con la monetización del gas de Loma La Lata. Acuérdense en Loma La Lata que fue el que permitió que creyéramos que éramos Qatar, y ahora gracias a los no convencionales sí podemos ser un hermano menor de Qatar. Y gracias a Loma La Lata, en la década del 90, principio de siglo, se expandió todo el polo petroquímico de Bahía Blanca, y también hubo algunos hitos en Neuquén, que ustedes tienen que recordar, la planta de metanol de YPF en Plaza Huíncuy. ¿Mm? O sea que fue la última ola de inversiones. Claro, ¿Qué pasó después con el tiempo? Acordate de que hubo después, en los años entre el 2007 y el 2010, la producción de gas lamentablemente no alcanzaba para el consumo local, y tuvimos grandes restricciones, y ahí aparecieron los barcos regasificadores de gas, hasta que afortunadamente se comenzó con el fracking, que el fracking es un antes y un después en la industria petrolera y de gas en Estados Unidos, pero también en Argentina, claro, y para la industria nuestra es un antes y un después también. Nosotros la industria nuestra es como una consecuencia del desarrollo de los no convencionales. O sea, lo que la Argentina, no voy a hablar de Vaca Muerta, porque ustedes saben muy bien la calidad de la roca, la competitividad que tiene y los desafíos que tiene, porque es un desafío muy grande, porque nos estamos encontrando con una gran cantidad de gas, una gran cantidad de petróleo, que hay que producirlo y evacuarlo. O sea, no es fácil, o sea, porque bien sabés que Vaca Muerta está en Neuquén, La Pampa y Río Negro, está dentro del territorio, y de alguna manera todos esos productos hay que poder monetizarlos, o sea, sacarlos. En petróleo vamos bastante bien, porque se están construyendo la ampliación del Val, Vaca Muerta Sur, Vaca Muerta Norte, el oleoducto que va a Chile. O sea, se está trabajando mucho, y en gas es un gran desafío poder utilizar la infraestructura actual que tenemos y poder salir para el norte de Argentina, para Brasil, y el gran proyecto que yo creo que va a cambiar la energía, la parte energética argentina, es el poder exportar GNL. claro, Cuando logremos eso, va a haber tal cantidad de gas como hay en Estados Unidos, que como consecuencia el sector nuestro, que es monetizador de los hidrocarburos, permite que un gas que vos podés exportar a 1, como gas natural licuado, podés hacer un plástico que vale 5. ¿Me explico? claro. Podés hacer una urea que vale 3 y no 1. O podés hacer un metanol que valga 3 y no 1. Ujú. Entonces, creemos de que, primero porque tenemos la infraestructura, o sea, no es que tenemos que empezar de cero, es como toda la infraestructura de gas y petróleo, y la infraestructura petroquímica existe, y necesita un salto cuántico muy importante de inversiones que creemos que van a venir en los próximos años. Ujú. Y relacionado a esto mismo, la perspectiva que se plantea en función de los recursos mineros, bueno, el litio como esa posibilidad muy, pero muy importante para Argentina, siempre pendiente, al igual que el despegue más sustancial de Vaca Muerta, de la cuestión macroeconómica. Contanos un poco la situación y la coyuntura de vinculación y bueno, qué están pensando en materia de la expansión minera. Mira, yo creo que la Argentina, por eso vuelvo otra vez con medio vaso lleno. Tenemos viento en el sur, con lo cual lo que el viento te trae, el disconfort del día a día, te trae energía eléctrica. Y todo lo que sea la parte de la cordillera, la generación eléctrica vía solar. O sea, estamos bendecidos. Y después tenemos el Triángulo del Litio, que es uno de los más importantes del mundo, el Triángulo del Litio que compartimos con Chile y con Bolivia. Del lado argentino, las inversiones están empezando, y te cuento alguna novedad que no se cuenta, que sí la ex secretaria Rollón, Flavia Rollón, hablaba con mucha autoridad. El litio es química pura, es todo química, o sea, para producir carbonato de litio, que es el producto que después va para fabricación de batería, se utilizan productos químicos. O sea,
y se utilizan productos químicos que se fabrican en el país. Soda cáustica, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etcétera, son ácidos de base que se producen. ¿Se producen dónde? En el centro del país y contra los ríos, porque ahí es donde se desarrolló la industria argentina. Y esto vos sabés de que el litio está en la puna, arriba, de tal manera que hay un desafío muy importante logístico para poder llegar. Pero la industria del litio es química, químicos para hacer química, y yo creo que muchos de nuestros asociados y muchos de los productores locales de estos productos que mencioné anteriormente están muy activos tratando de competir, porque tenemos que competir con el mundo, porque pueden entrar materias primas químicas a partir de, llegando por el lado de Chile, desde el sudeste asiático, así que nosotros tenemos un desafío. O sea, tenemos un futuro muy importante por delante, el litio recién empieza, o sea, la producción de litio hoy se habla mucho, pero la producción es baja. Hay más de 15 proyectos dando vuelta y creemos de que para el 2028-2030 va a haber una producción de litio muy importante que va a requerir muchísimos productos químicos que se pueden producir en el país. Porque por último te hago una pregunta respecto al debate en el Congreso de la Nación. Bueno, con ese incentivo que se está planteando en el régimen a las grandes inversiones, bueno, con posiciones macro de las provincias respaldando en buena medida, con algunas distinciones, algunos matices, el proyecto en general, pero también posicionándose respecto a los efectos locales respecto del pedido de igualdad de condiciones que se plantea como beneficio para los grandes capitales que pudieran entrar. ¿Qué mirada tiene la Cámara respecto a ese debate? Bueno, nosotros tenemos una mirada, creemos que el RIGI, que no solamente es para hidrocarburos, sino también para industrias. O sea, el RIGI, si uno lo lee bien, la letra chica, digamos, es el gran liberador de entrada de capitales para hacer los proyectos de GNL, que yo creo que los proyectos de GNL, como dice el presidente de YPF, es inmensa la cantidad de dinero que es necesaria y no existe ese capital, no digo que no existe en Argentina, pero necesitas atraer capitales del mundo. Y tenés que tener un régimen de incentivo que te permita, un régimen de incentivo que si nosotros fuéramos un país con reglas claras de hace 20, 30, 40 años, quizás no necesitaríamos un RIGI. ¿Pero por qué necesitamos un RIGI? Porque hemos ido cambiando siempre las reglamentaciones, y cuando hay gente que puede poner dinero, viene y te puede no exigir, pero te puede pedir reglas claras con proyectos a tantos años. ¿Qué decimos nosotros como industria química y petroquímica? Que nosotros, como dice industria, en la industria petroquímica, para poder desarrollar y monetizar el gas de vaca muerta, nosotros estamos hablando de que en un primer paso estaríamos hablando de casi entre 3.500 y 5.000 millones de dólares de inversión, la industria petroquímica, en distintas etapas, o sea, no toda junta, y eso implica, eso, el RIGI ayuda a que tengamos un régimen como tuvimos en los años 90, que tuvimos la última ola de inversiones, un régimen un poco bien claro como para inversiones. Así que nosotros estamos muy positivos con respecto a las grandes inversiones petroquímicas. Y entendemos lo que vos comentás, que hay ciertos temas que tienen que ser discutidos con respecto a digamos, suministro de insumos locales a esos grandes proyectos, en los cuales, digamos, para no quedar descalzado el productor local frente a un suministrador externo. Y creo que ahí la forma de igualarlos es quitándole presión tributaria y también hacerle al productor argentino que es competitivo. Estamos hablando de fabricantes de válvulas, estamos hablando de fabricantes de equipos menores, porque a veces hay un equipo muy grande que no se fabrica en el país y que tenés que ir a grandes productores, a lo mejor coreanos o del sudeste asiático, pero hay muchos productores locales que pueden ser competitivos, y creo que tiene que haber alguna, digamos, bajar la presión tributaria de los productores locales para que puedan ser competitivos en este sistema, ¿no? Un gran desafío que tenemos, ¿eh? Pero el RIGI es necesario y suficiente para poder tener grandes inversiones.
Jorge, muchísimas gracias por este panorama que nos trazás del sector. Bueno, ha sido un gusto poder tener esta entrevista con vos. Seguramente te vamos a estar convocando para seguir desarrollando estos temas. Muchísimas gracias por pasar por Mejor Energía TV. Bueno, muchas gracias, gracias por permitirme contarles este extraordinario sector que es el químico y petroquímico, que es uno de los sectores más importantes que tiene la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Jorge de Zabaleta con su mirada también del sector químico y petroquímico aquí en la República Argentina, bueno, con esa posibilidad de crecimiento y de desafíos que atraviesa a este segmento sustancial del empresariado aquí en la República Argentina, como él bien nos narraba en la charla que manteníamos hace algunos instantes. Les habíamos anticipado en el primer tramo del programa que una de las noticias que estuvo tallando y que sigue tallando y seguirá tallando fuertemente en el escenario político, en el escenario del mundo vaca muerta, es la muerte de Guillermo Pereira, el líder sindical histórico de la cuenca neuquina, 38 años en la conducción del sindicato que hoy por hoy es el más importante del mundo petrolero en Argentina, atado a ese desarrollo del shale oil, del shale gas, ese vector de empuje con niveles crecientes de inversiones y, bueno, esa noticia abrupta en las últimas horas, su deceso, su fallecimiento en la última jornada, en este último martes, aquí en la provincia de Neuquén, en horas de la tarde, luego de sufrir un ACV en la madrugada del mismo martes, que el martes 28 de mayo, a eso me refiero, que termina con un recrudecimiento de su cuadro de salud, bueno, y el fallecimiento en horas de la tarde de este martes 28 de mayo. Bueno, la ceremonia, el cortejo fúnebre que estuvo llegando hace algunas horas aquí en la ciudad de Neuquén, luego de esa primera instancia, el velatorio desarrollado en un predio en el camping del sindicato petrolero en la ciudad de Centenario, distante algunos pocos kilómetros aquí de la capital provincial. Bueno, compartimos estas imágenes que tenemos de esas dos instancias, ¿no? En el primer tramo de la mañana, una verdadera multitud, referentes políticos, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, empresarios, referentes del campo sindical, por supuesto, dando el último adiós, despidiendo a Guillermo Pereira, 80 años, recientemente retirado de sus funciones en la mutual del sindicato, en la ART, donde bueno, estaba desempeñándose luego de dejar su histórico cargo al frente del secretariado general del gremio, que estuvo asumiendo, luego del proceso de elección, Marcelo Rucci, con quien trabajó en tándem en las últimas décadas aquí en la provincia de Neuquén, en medio de ese itinerario de crecimiento también del poder sindical de un gremio, de los más importantes del país, no solo en el segmento petrolero, sino en términos generales. Pereira con un itinerario político riquísimo, sindical otro tanto, ¿no? Desde el año 83, en esos cargos de conducción en el sindicato petrolero, dando peleas internas históricas en el movimiento popular neuquino, que lo vio como una de sus figuras más trascendentes en las últimas 2 décadas, que también lo supo llevar al Congreso de la Nación bajo el mandato de una senaduría. Diferentes instancias políticas, diferentes modos de relacionamiento con gobiernos nacionales de turno y en medio importantes debates, ¿no?, que se estuvieron dando en los últimos 10, 15 años, sobre todo bajo la importancia que paulatinamente empezó a cobrar Vaca Muerta y su incidencia en el modo de vida de Neuquén y todo ese potencial en pleno desarrollo en este tiempo. Sin duda es una pérdida de magnitud en la política y en el mundo sindical. Así se está plasmando mientras vemos imágenes del cortejo fúnebre que dejó sus restos también aquí en la capital provincial y, en el primer tramo de la mañana, el impacto social que causó su fallecimiento con las imágenes que nos muestran esa verdadera multitud despidiendo sus restos. Esto ha sido todo por hoy.
con este recuerdo respecto de la trayectoria y de la carrera de Guillermo Pereira. Comenzamos a despedirnos, agradecerles la compañía acerca en esta hora, básicamente, que hemos estado compartiendo con nuestro enfoque, nuestra mirada del mundo vaca muerta, de la minería, del sector químico y petroquímico, en este caso, y bueno, nuestro recorte de los temas que hemos seleccionado para compartir con ustedes, como lo hacemos todas las semanas. Van a poder acceder a este contenido también en nuestra plataforma mejorenergia.com.ar, en el apartado de televisión, de TV. Ahí tienen todos los capítulos anteriores con las entrevistas con los referentes del sector energético argentino, con el sector empresario, con el mundo político local y nacional, tal como lo hacemos semana tras semana. Ha sido un gusto compartir esta hora con todas y todos ustedes. Los espero en la próxima edición, en nuestro programa 86. Si todo nos sale bien, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, que tengan una gran semana.